Que la gracia del Señor sea sobre ustedes de manera especial, de manera abundante. Les invito a que vaya conmigo al libro del profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías en el capítulo 29 y versículo 11. Libro del profeta Jeremías, capítulo 29 y versículo 11. Y dice la palabra del Señor, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no para mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Luego de este culto les voy a dar la asignación de que lean el capítulo 28 y el capítulo 29 del libro del profeta Jeremías. Es lo que le va a ayudar aún más a entender el pasaje bíblico dentro del contexto en el cual fue escrito. La introducción misma del capítulo 29 nos hace saber que esta es una carta que pretende explicar el porqué de la postura profética de Jeremías en cuanto al cautiverio y al exilio en Babilonia. Es una carta que el profeta ha escrito y la ha enviado a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo desterrado en general. Este es un pasaje bíblico que nos obliga a mirarlo dentro de su contexto histórico, a fin de que de esa manera podamos comprender la intencionalidad de Dios frente a lo que muchas veces no entendemos y muchas veces nos preguntamos. Hay crisis que no entendemos. Hay problemas que advienen a nuestra vida que no entendemos. Son aquellas circunstancias fortuitas que llegan, que no las buscamos, que no las procuramos y nos estremecen. Este pasaje bíblico, mis amados, nos obliga a que mirándolo dentro de su contexto podamos entender lo que muchas veces no entendemos y podamos encontrar respuesta a lo que muchas veces no le encontramos respuesta. El profeta Jeremías es un profeta de acompañamiento al pueblo de Israel. Primero le advirtió sobre su pecado, cuando todo estaba bien. Él se convirtió en Israel en un profeta de juicio contra los pecados de Israel. Y lo que tal vez uno pudiera sospechar o creer es que todo profeta que anuncia juicio se libra del juicio que anuncia. En el caso del profeta Jeremías, él anunció el cautiverio de Babilonia. Pero ¿sabe algo, mis amados? Él fue parte de los cautivos de Babilonia. Lo que quiere decir es que probablemente el profeta Jeremías también no entendiera de momento lo que estaba sucediendo, porque él profetizó el juicio de Dios, pero a la misma vez él
participó y vivió dolorosamente la experiencia de ese juicio. Otro dato interesante es que a Jeremías lo acompañaron en el cautiverio otros profetas que eran falsos. Mire qué interesante. Jeremías vivió en Israel el problema de falsos profetas que constantemente lo condenaban. Ahora llega al cautiverio y en el cautiverio también lo acompañan falsos profetas. Falsos profetas no son necesariamente gente mala y gente perversa. Falso profeta es todo aquel que tiene la intención de decirle a la gente lo que a la gente le gustaría escuchar y no decir lo que Dios tiene que decir. Falso profeta es cualquier individuo, hombre o mujer, que en lugar de decir lo que Dios ha dicho, prefiera cambiar las palabras de Dios para decir lo que a la gente le gustaría escuchar en sus oídos. Y los cristianos necesitamos tener cuidado, porque no hemos sido llamados para oír lo que nos gusta. Hemos sido llamados para escuchar lo que Dios tenga que decirnos, sea bueno o no sea bueno, sea una felicitación o sea un jalón de oreja. Lo que Dios tiene que decirnos es mejor, aunque nos duela, que lo que cualquier falso profeta nos quiera decir, por más dulce que suene al oído. Uno de esos falsos profetas era precisamente Semaías, quien predicaba un mensaje contrario al profeta Jeremías. Este Semaías decía que el cautiverio iba a durar solo 2 años. Desde luego, cualquiera que pasa por crisis, cualquiera que pasa por problemas, quisiera pasar por ese camino rápido. Y quisiera que se cierre la página rápido. Y quisiera que esto salir uno de él, del problema, de la crisis rápido. Pero nosotros no podemos acelerar el tiempo en tanto y en cuanto no conocemos el propósito y la voluntad de Dios para nuestras crisis. Fíjese lo interesante. Jeremías profetizaba en nombre de Dios y decía que el cautiverio duraría 70 años. Semaías profetizaba y decía que eso no era verdad, que el juicio del cautiverio duraría solo 2 años. Y desde luego, Jeremías se la vio difícil, porque lo que él predicaba era una extensión de la crisis, mientras que lo que Semaías predicaba era un periodo corto de crisis. Y como a la gente le gusta escuchar lo que le conviene, cuidado con escuchar lo que conviene. Escuche mejor lo que Dios tenga que decir, aunque no le guste. Pues desde luego todo el mundo se inclinaba hacia Semaías. Y al pobre profeta Jeremías le seguían pasando los dolores, las angustias, los sufrimientos, el desprecio. Él estaba consciente de todo ese dolor, pero prefería hablar lo que Dios hablaba, aun cuando el pueblo quería escuchar lo que le entusiasmara. Hay situaciones en la vida, mis amados hermanos, que quisiéramos que cambiaran pronto. Y hay sorbos que tragar en la vida que quisiéramos que pasaran por nuestra garganta rápido. Sin embargo, en lugar de pretender vivir de acuerdo a nuestras emociones, necesitamos conocer lo que Dios quiere decirnos en cada una de nuestras circunstancias
de vida. Una de las cosas que más me ha asombrado es la premura que tenemos nosotros para que esta crisis se acabe. Yo escucho a la gente decir, Dios mío, vamos a borrar el 2020, vamos a sacarlo del calendario, vamos a vivir como si nunca existió. Hay otros que dicen, Dios mío, pero desde María no nos quitan el guante de la cara. Desde María vienen los huracanes, luego vienen los temblores de tierra, luego las crisis políticas. Dios mío, pero ¿cuándo nos van a quitar el guante de la cara? Y es importantísimo que nosotros entendamos con perfecta claridad que lo importante de una crisis no es el tiempo. Lo importante de una crisis es el propósito que Dios ha demarcado dentro de ella. Eso es lo que es importante. ¿Qué Dios quiere enseñarnos con la crisis? ¿Qué Dios quiere enseñarnos con este problema? Porque déjeme decirle algo. La crisis de Puerto Rico no comenzó con María. La crisis de Puerto Rico lleva hace decenas de años. La crisis de Estados Unidos lleva decenas de años. La crisis de Europa, la crisis de Sudamérica y de Centroamérica no empezó hace 2 años. Lleva años de años las naciones en crisis. ¿Y sabe cuál es el problema? Que seguimos dependiendo de ideas filosóficas, de conceptos humanos, seguimos dependiendo de políticos y no hemos ido a la fuente de la vida para preguntarle a Él, ¿qué quieres enseñarnos con respecto a esta crisis? ¿Qué necesito aprender con respecto a esta crisis? Es interesante que el profeta Jeremías pagó carísimo su ministerio como profeta. Y desde luego, en su carta profética, le hace saber a Semaías, el que no aceptó su mensaje del que el cautiverio era de 70 años, el que redujo la palabra de Dios para decir que era solo de 2 años, Jeremías le hace saber que el juicio de Dios vendrá sobre de él por decir lo que Dios no había dicho. Ahora, después de ese contexto histórico breve, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir esta carta de Jeremías? Lo primero que debemos entender es que las crisis son permitidas por Dios, no porque ha renunciado a su pueblo. Mi querido hermano, mi querida hermana, nunca se le ocurra pensar que Dios se ha olvidado de usted. Nunca se le ocurra pensar que Dios le ha abandonado. Nunca se le ocurra pensar que Dios lo ha dejado huérfano. Los problemas que usted tiene no quieren decir que Dios lo ha abandonado. Dios es fiel a su promesa. Y si una vez prometió estar con usted, prometió estar con usted eternamente y para siempre. Lo que es importante es que entendamos que las crisis son para que aprendamos nuevas lecciones de vida. ¿Qué tengo que aprender con el problema en mi trabajo? ¿Qué tengo que aprender con el problema con mis vecinos? ¿Qué tengo que aprender con mi problema económico? ¿Qué tengo que aprender con mi problema administrativo? Lo importante es que descubramos que las crisis son para lecciones de vida. No son para que lleguemos a la conclusión de que Dios nos ha abandonado. Lo segundo que necesitamos descubrir es que en las crisis que nos toca vivir, no tenemos que rendirnos. Usted no tiene por qué tirar los guantes. Usted no tiene por qué abandonarse en la crisis. Usted no tiene por qué caer en la orfandad en la crisis. En medio de la crisis,
nosotros necesitamos aprender a vivir en la esperanza, a ser sostenidos en la fuerza de Dios y a descubrir y entender que una crisis no tiene otro propósito, sino que mañana yo pueda tener un testimonio del poder de Dios como resultado del problema que tuve ayer. Las crisis no son obstáculos para un corredor de obstáculos. Todo lo contrario. Un corredor de obstáculos ve un obstáculo y descubre que ese es el gran desafío para saltarlo y seguir corriendo. El apóstol San Pablo dice: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que continuamos hacia adelante para vida eterna. Mira cómo lo dice el profeta en el capítulo 29. A este pueblo de Israel que está en Babilonia, que le han hecho creer que en 2 años se le acaba la crisis. Mira lo que le dice el profeta. El profeta le dice: en 2 años no se le acaba la crisis. La crisis durará 70 años. Si usted cree que toda esta crisis de Puerto Rico se va a acabar en 5 meses, me da pena por usted. Si usted cree que toda la crisis de Puerto Rico y de Estados Unidos y de Europa y del mundo se acabará en 1 año, me da pena por usted. La crisis de los países no se acabará. Lo que es importante es que nosotros entendamos cuál debe ser nuestra función dentro de la crisis. Mira lo que le dice el profeta a Israel en Babilonia dentro de su cautiverio. Construyan casas en el cautiverio, pónganse a construir. Vivan sus casas, planten huertos, coman de su fruto, cásense, tengan hijos e hijas. Casen a sus hijos, casen a sus hijas. Que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense ahí y no disminuyan. En otras palabras, el profeta les está queriendo decir lo que tradicionalmente acá nosotros decimos: si del cielo te ha caído un limón, aprovéchalo y haz una buena limonada. No te quedes inerte dentro de tu crisis. Trabaja, lucha, esfuérzate. Me encanta el poema de José de Diego en La Brecha, cuando dice: ah, desgraciado, si el dolor te abate, si el cansancio tus huesos entumece, haz como el árbol seco, reverdece. En la experiencia de la vida cristiana, nosotros necesitamos decir como el apóstol San Pablo: puedo estar en la crisis, puedo estar en el suelo, pero jamás, jamás, jamás estaré derrotado. Mira lo que dice ahora el profeta. En el versículo 7 dice: además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes dependerá del bienestar de la ciudad. Me da pena de los que en su afán de logro critican su ciudad, critican su nación, critican su gente. Me da pena de aquellos que quisieran cortarle la mano a los que le dan de comer. Nunca hablaremos bien de nosotros si estamos hablando mal de los demás. ¿Me escuchó bien? Nunca hablaremos bien de nosotros si estamos hablando mal de los demás. Tengamos cuidado, seamos sabios, porque muchas veces caemos en la trampa de hablar mal de los demás y no descubrimos el propósito de Dios. Muchas veces aquellos que no nos simpatizan o no hacen las cosas conforme quisiéramos que fueran hechas, son los instrumentos que Dios utiliza para en el camino bendecirnos y ayudarnos a entender mejor el propósito de Dios. Les voy a hacer un chiste. Hace unos años atrás me invitaron unos amigos a comer. Nos montamos todos en los carros y nos fuimos a un lugar. Nos sentamos todos en una mesa y allí en la mesa
Empezamos a comer. Todos éramos compañeros de trabajo de la misma empresa. Y de momento surgió la conversación. Surgió la conversación de uno hablando mal de su compañero. Obviamente estaba ausente el compañero. De allí salió la conversación de otro hablando mal de su supervisor. Obviamente su supervisor estaba ausente de la reunión. Y así se siguió exacerbando la conversación de unos y de otros. Cada uno hablando mal de su compañero. De repente uno de ellos me dijo: Moisés, tú no me dijiste que tú te tenías que ir temprano porque tenías una actividad en la iglesia. Y yo lo miré y le dije: en efecto, sí, tengo una actividad en mi iglesia, pero ahora tengo miedo de irme. Y me dijeron: adiós. ¿Y por qué? Le digo: porque de seguro cuando me vaya, ustedes van a empezar a hablar mal de mí. Porque a fin de cuentas, eso es lo que ustedes han estado haciendo. Esta lección bíblica nos hace entender a nosotros que nunca hablemos mal de los demás, porque cuando hablamos mal de los demás, estamos hablando mal de nosotros mismos. Otra verdad que nos enseña este capítulo 29 es que no nos dejemos engañar por los profetas ni por los adivinos que están muchas veces dentro de la vida de la iglesia. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos profetizan, dice el profeta, lo que ellos profetizan en nombre de Jehová es mentira. Yo no los he enviado. Así dice el Señor. Cuando a Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a ese lugar. Es importante que usted entienda que en la vida, hasta los problemas, en la vida, hasta las crisis, en la vida, hasta los dolores, entiéndalo de una vez y por todas, tienen un propósito, tienen un lugar, tienen una hora. Lo importante es que entendamos cuál es el propósito de Dios en nuestra crisis. Lo importante es que entendamos para qué Dios nos ha colocado en ese lugar en el momento de la crisis. Lo importante es que entendamos que Dios tiene una hora perfecta para intervenir y para lograr su propósito. Eso es lo importante. Lo importante es que entendamos que el que está en las manos de Dios nunca resbalará, nunca caerá, nunca se destruirá. Ahora sí puedo entender mejor la expresión de Jeremías capítulo 29 y verso 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Son planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán, dice el Señor, y yo os escucharé. Me buscarán y me encontrarán, dice el Señor. Cierro mi planteamiento en esta mañana, mi reflexión, diciéndote lo siguiente. Si no sabemos por qué ha pasado toda esta crisis en Puerto Rico y en el mundo, no especulemos. Solo es suficiente que creamos que Dios tiene un plan para nosotros y tiene un plan para nuestros hijos. Eso es lo que es importante. En medio de esta crisis Dios tiene un plan. Mire, amado, usted y yo no nos pasábamos quejando que nuestros adolescentes y nuestros muchachos perdían mucho tiempo. Pues ahora no tienen mucho tiempo que perder. Ahora mi nieta se encierra, mis nietos se encierran en el cuarto. Y ahora la computadora no es para jugar. Qué gran propósito Dios les ha puesto. Espero que a la vuelta de 4 o 5 años estén tan hartos de la computadora que no quieran jugar nada dentro de ella.
Ese propósito de Dios, tal vez usted y yo no lo entendamos ahora. Pero Dios siempre tiene un plan para nosotros y para nuestros hijos. Su plan es bueno. Usted puede creer que el plan de Dios para usted es bueno. Oh, aunque esté en crisis, aunque esté en problema, aunque esté en dificultad, el plan de Dios es bueno. Porque nosotros estamos en las manos de un Dios que es bueno. Si las cosas hoy están malas, escúcheme bien, para usted no se pondrán peor. No se pondrán peor. Porque cada vez que pase el tiempo, cada vez que pasen las horas, cada vez que pasen los segundos, cada vez que pasen los minutos, cada vez que pasen los días, se estará acercando el momento glorioso de la intervención de Dios en favor de su vida. Dios tiene un futuro para usted. Dios tiene un futuro para los suyos. Y ese futuro no ha nacido diablo que lo pueda detener ni que pueda interponerse para ello. Nuestra esperanza no puede estar puesta en gobierno alguno. Nuestra esperanza no puede estar puesta en partido político alguno. Si ahorita usted sale de aquí y quiere ir a votar en la secundaria, vote en la secundaria, no hay problema. Vaya y hágalo. Pero lo que es importante es que usted entienda que nuestra esperanza no está puesta en partido político alguno. Por el contrario, cobremos conciencia y dejemos que nuestros políticos se dediquen a tapar hoyos, a arreglar bombillas en las carreteras, a limpiar las carreteras, a cobrar el IVU y a devolvernos el reintegro después que hagamos las planillas. En otras palabras, que ellos entiendan que están para servir al pueblo, no para el pueblo servirlos a ellos. Nuestra esperanza no puede estar en las manos de aquellos a quienes el pueblo pone a trabajar para que sean los sirvientes del pueblo. Nuestra esperanza tiene que estar puesta única y exclusivamente en el Dios de quien dice el salmista: mi esperanza, mi socorro, mi auxilio viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por eso es importante que tengamos esa conciencia y que le creamos a Dios, al Dios que nos dice en esta mañana: yo sé los planes que tengo para ustedes. Si tú no sabes el plan que Dios tiene para ti, no te preocupes. Lo importante no es que tú lo sepas, Dios lo sabe. Dios sabe los planes que tiene para ti. Y mira lo que te dice en esta mañana: los planes que tengo para ti son planes de bien, nunca serán de mal, porque te voy a llenar de esperanza y te voy a dar un futuro halagador. Yo, el Señor, dice, yo, Jehová, el Dios de los ejércitos, lo afirmo. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Su palabra dice: cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Él ha preparado para los que le aman. Toca tu bocina y declara esa palabra y afirma esa palabra. Y cántale ahí en tu carro que tú tienes un plan y se cumplirá, y mientras ese plan llega, yo te voy a adorar. Gloria al Señor. Es tiempo de actuar, es tiempo de fe. En la noche marchar, caminar hacia el mar. Porque tú, mi Dios de poder, camino abrirás. No hay que retroceder.
escuchar, al arroyo iré, a la piedra lanzar, porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá, aún sin respuestas, yo siendo tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Es tiempo de actuar, es tiempo de fe. En la noche marchar, caminar hacia el mar, porque tú, mi Dios de poder, camino abrirás. No hay que retroceder, ni adelante escuchar, al arroyo iré, a la piedra lanzar, porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá, aún sin respuesta, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá, y aún sin respuestas, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Confiamos y creemos en tu plan, Señor, para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tus caminos y tus pensamientos son más altos que los nuestros. Te pedimos, Señor, que deposites en nosotros el querer como el hacer para tu buena voluntad, Padre. Y así nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.